Hay 3 lugares en Centroamérica que los gobiernos cerraron, pero no pudieron vaciar. No son leyendas urbanas, no son cuentos de fogata, son coordenadas geográficas reales, con nombres en los mapas y expedientes en archivos oficiales. Lugares donde el Estado metió a miles de seres humanos y los trató como si nunca hubieran existido. Y cuando finalmente cerraron las puertas para siempre, algo adentro decidió que no se iba. Los guardias lo reportaron. Hoy entramos, los 3 recintos, uno por uno. Bienvenidos a las 3 prisiones más perturbadoras de Centroamérica, clausuradas hace décadas. Empezamos en el puesto número 3, y te garantizo que para cuando lleguemos al número 1, vas a ver las cárceles de otra manera. Vamos, Honduras, Tegucigalpa, centro histórico de la capital. En medio de las calles coloniales, los mercados y el ruido de la ciudad, existe un edificio que debería estar muerto. La Penitenciaría Central. Construida durante la Reforma Liberal hondureña en el siglo XIX, este recinto fue diseñado con un modelo importado directamente de Estados Unidos. Muros de adobe grueso, celdas individuales, un sistema que prometía orden y rehabilitación. Lo que nadie anticipó era lo que esas paredes iban a absorber. Desde sus primeros años, la Penitenciaría Central no fue solo una prisión. Fue un instrumento político. El historiador Daniel Vázquez documentó para El Heraldo que en 1904, tras el asalto al Congreso Nacional, los seguidores del caudillo Policarpo Bonilla y el mercenario estadounidense Lee Christmas irrumpieron en el recinto y encerraron a punta de pistola a los propios diputados liberales del país, los representantes del pueblo convertidos en prisioneros del poder. Ese momento fue solo el primero de muchos en los que este lugar sería usado para doblegar voluntades. Durante la dictadura de Tiburcio Carías Andino, la Penitenciaría Central se convirtió en algo diferente. Poetas, estudiantes universitarios, periodistas, políticos de oposición, hombres que habían cometido el único crimen de pensar distinto al régimen. Todos terminaron entre esos muros de adobe. El historiador Vázquez describe el recinto como un lugar donde convivieron crímenes comunes con la represión política más brutal que Honduras había conocido hasta ese momento. Y en ese espacio compartido, el sufrimiento se multiplicó. Porque en una celda donde está el asesino y el poeta, ambos pierden algo que no recuperan. La Penitenciaría Central sobrevivió incluso al huracán Mitch de 1998. Un huracán que destruyó puentes, barrios enteros, infraestructura que el Estado tardó décadas en reconstruir. Los muros de adobe resistieron, como si el edificio se negara a morir, como si algo dentro de él quisiera seguir en pie. Y hoy, en pleno siglo XXI, los expertos en historia y arqueología convocados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central coinciden en algo revelador. Ese edificio es, en sus propias palabras, un testimonio tangible de la historia política y social de Honduras. Un testimonio, no un recuerdo. Un testigo que sigue ahí, mirando lo que los documentos históricos no registran, lo guardan las paredes. Nombres grabados con las uñas, cruces trazadas en la oscuridad, mensajes dirigidos a nadie, o quizás a todos. El edificio lleva décadas semiabandonado en el corazón de Tegucigalpa, y quienes lo visitan, investigadores, fotógrafos, periodistas, coinciden en una sensación que ninguno sabe bien cómo describir. No es miedo exactamente, es más bien la certeza de que el espacio está ocupado, de que el aire dentro de esos muros pesa diferente,
de que el silencio que reina ahí no es el silencio del olvido, sino el silencio de algo que espera. El sistema penitenciario hondureño documentó en las décadas posteriores algunas de las peores tragedias carcelarias de América Latina: incendios con decenas de muertos, motines con decapitaciones, masacres entre pandillas. Ese nivel de violencia concentrada en espacios cerrados deja una marca, no metafórica, una marca real en la estructura del lugar. Y la Penitenciaría Central de Tegucigalpa es el punto de origen de todo ese sistema, el lugar donde empezó, el lugar donde quizás algo todavía termina. Honduras fue un aperitivo. Puesto número 2. Ahora vamos al océano, a una isla en el Pacífico panameño donde los propios tiburones eran parte del sistema de seguridad, la colonia penal de Isla Coiba. Y cuando termines de escuchar esto, entenderás por qué incluso los guardias le tenían miedo al lugar donde trabajaban. 1919. El presidente panameño Belisario Porras tiene un problema. Tiene demasiados presos peligrosos y no quiere tenerlos cerca de la civilización. La solución es simple y brutal. Una isla en el Golfo de Chiriquí, a 48 kilómetros de la costa, rodeada de corrientes oceánicas, tiburones martillo, tiburones ballena, cocodrilos. No necesitas muros cuando tienes el océano. Así nació la colonia penal de Coiba, la isla más grande de Centroamérica, convertida en la prisión más grande y más temida de Panamá. A diferencia de cualquier penitenciaría convencional, en Coiba los presos no estaban encerrados entre rejas. Estaban dispersos por la isla en 30 campamentos improvisados. Construían sus propios refugios con lo que la naturaleza les daba. Vivían en la selva, trabajaban en la selva, morían en la selva. Los guardias, en cambio, permanecían en pequeños fuertes al norte de la isla, protegidos de los propios prisioneros. Eso ya te dice algo. Cuando los guardias necesitan protegerse de los reclusos, algo fundamental está al revés. La National Geographic lo documentó con claridad. La reputación mortal de Coiba fue tan efectiva que nadie se atrevió a acercarse a la isla durante décadas. Y eso la convirtió inadvertidamente en uno de los bosques tropicales mejor conservados de todo el continente americano. El horror humano preservó el paraíso natural. ¡Qué ironía tan oscura! Pero Coiba no siempre albergó solo criminales comunes. Entre 1968 y 1989, durante las dictaduras de Omar Torrijos y Manuel Antonio Noriega, la isla se convirtió en algo que los historiadores panameños comparan directamente con un campo de concentración. Opositores políticos, periodistas, militares que intentaron derrocar al régimen en los intentos de golpe del 16 de marzo y el 3 de octubre de 1989. Todos terminaron en Coiba. Y de Coiba, no todos salieron. Las fuentes históricas panameñas son escalofriantes en su precisión. Los desaparecidos, como eran llamados, eran sometidos a grandes torturas antes de terminar sus días. Algunos eran enterrados en fosas comunes. Otros eran arrojados al mar. Al mismo mar lleno de tiburones que les había impedido escapar. El investigador Narciso Bastidas, ex recluso de la isla, describió los castigos cotidianos. Los militares obligaban a los presos a cargar latas de aceite llenas de cascajo desde la playa hasta campamentos a 5 kilómetros de distancia. 40, 50 latas. Era algo brutal, fueron sus palabras exactas. Hoy, en la isla Coiba, solo puede pernoctar personal militar y guardias autorizados. Y esos guardias hablan.
The National News publicó en octubre de 2024 un reportaje basado en testimonios del personal que cuida la isla. Los hombres reportan de manera consistente ruidos nocturnos que no tienen explicación lógica. El más común, el sonido de barrotes de celda que se sacuden en estructuras que llevan décadas vacías. Luces parpadeantes en el interior del alojamiento de los guardias cuando no hay nadie adentro. Pero el caso más documentado, citado en múltiples fuentes incluyendo Univisión y El Pensante, es el del guardia. Un custodio que persiguió durante varios minutos lo que creyó que era un preso en fuga. La persecución fue larga. Testigos la presenciaron. Cuando el guardia alcanzó a la figura, descubrió que no era un ser humano. Los testimonios difieren en los detalles de lo que vio exactamente, pero coinciden en el resultado. El guardia no pudo vivir con ese recuerdo. Se dice que meses después murió, y hay algo más. Un preso, documentado en registros orales de la isla, construyó una pequeña embarcación y se lanzó al océano, al mismo océano infestado de tiburones, no para escapar de su condena, sino porque no podía seguir conviviendo con lo que habitaba la isla junto a él. Cuando lo capturaron y le preguntaron por qué había arriesgado su vida en esas aguas, su respuesta fue que prefería a los tiburones. Ya viste Honduras, ya viste Panamá. Ahora llegamos al número 1. Y este es diferente, porque en los dos anteriores el horror fue principalmente humano. En San Lucas, algo trasciende lo humano. Algo que lleva décadas siendo documentado por ex-reclusos, ex-custodios, investigadores paranormales y periodistas, algo que los propios guardias que cuidan las ruinas hoy en día aún reportan. Bienvenidos a la isla San Lucas, 1873. Costa Rica decide que sus criminales más peligrosos están demasiado cerca de la sociedad. La solución: una isla en el Golfo de Nicoya. 8 kilómetros de agua entre el mundo de los libres y el mundo de los condenados. Así nació la isla San Lucas, y desde el primer momento fue un lugar que excedía cualquier definición convencional de prisión. Wikipedia documenta que las primeras celdas de castigo datan de la última década del 1800. La comandancia, los pabellones y lo que se conocería como el disco, un antiguo tanque de agua convertido en celda de confinamiento, fueron construidos entre 1927 y 1931. El disco, imagínalo. Una estructura circular, cerrada, sin ventanas, sin ventilación. Los presos eran introducidos ahí por periodos de hasta 21 días, sin luz, sin contacto humano, solo el calor brutal de la zona seca del Pacífico costarricense. La enciclopedia histórica de la isla documenta además algo que debería helarle la sangre a cualquiera. Había niños en ese penal. Jóvenes de apenas 14 y 15 años enviados a San Lucas por delitos como el robo. Adolescentes encerrados en el mismo espacio que los criminales más violentos del país. Ese solo hecho dice todo lo que necesitas saber sobre la naturaleza de ese lugar. La vida dentro de San Lucas fue documentada por alguien que la vivió desde adentro: José León Sánchez. Un hombre que llegó a la isla a los 19 años, acusado del robo de las joyas de la Virgen de los Ángeles, crimen que más tarde la Corte Suprema de Justicia costarricense reconocería que le fue imputado bajo tortura. Inocente. Condenado a 45 años. Sánchez aprendió a leer y escribir en San Lucas. Escribió su primera obra en papel de cemento, con un lápiz que consiguió de contrabando.
La imprimió él mismo con un polígrafo de madera que construyó con sus manos, y ese libro, La isla de los hombres solos, se convirtió en uno de los bestsellers más importantes de la literatura iberoamericana. Un testimonio que puso al descubierto lo que ocurría detrás del agua del Golfo de Nicoya. Hasta 70 presos por celda, sin camas, 1 hora de sol al día. Los calabozos subterráneos, llamados el foso y la plancha, a veces se inundaban con agua y aguas negras. La desobediencia tenía un castigo inmediato. Y la muerte era frecuente. Asesinatos entre reclusos, suicidios, enfermedades que el sistema ignoraba. CNN en español documentó que las paredes de los pabellones están cubiertas de dibujos, frases, poemas y canciones que los presos plasmaron ahí como única forma de expresión. La enciclopedia de la isla menciona algo que nadie ha podido confirmar ni desmentir del todo, que algunos de esos grafitis fueron pintados con sangre. Entre ellos, uno conocido como la chica del bikini rojo, una imagen que nadie sabe quién pintó, ni cuándo, ni con qué. El presidio de San Lucas cerró en 1991, después de 118 años de operación, después de incontables vidas rotas, enfermedades, torturas y muertes dentro de sus muros. Y cuando cerraron las puertas por última vez, no todo salió con los presos. En el año 2000, el periódico La Nación de Costa Rica envió un equipo de periodistas a la isla. El vigilante encargado de custodiar las instalaciones abandonadas, que solicitó el anonimato, les dio un testimonio que el diario publicó textualmente. Dijo que ya estaba acostumbrado a los gritos agónicos que se escuchaban de vez en cuando en las noches. Acostumbrado al sonido del portón principal abriéndose solo, cuando él sabía, porque lo había revisado, que el candado estaba perfectamente cerrado. Al principio, dijo, fue terrible, porque sabía que era la única persona humana en toda la isla. Luego, con el tiempo, simplemente aprendió a coexistir. El equipo de investigación Paranormal Costa Rica, realizó en 2016 una investigación formal en el sitio, usando sensores de movimiento, detectores de energía, cámaras con filtro infrarrojo y grabadoras de voz. Los resultados más llamativos se registraron en El Disco, la antigua celda de castigo circular. Amy Graver, investigadora y documentalista internacional que visitó el lugar, publicó en su plataforma los reportes más consistentes, voces desencarnadas pidiendo misericordia, gritos que resuenan en celdas vacías, figuras en las sombras que se desplazan entre los pasillos, puntos fríos en espacios donde el calor costarricense debería ser uniforme, y algo más. El fantasma de una mujer, una figura femenina que, según múltiples testimonios independientes, recorre las instalaciones. Los investigadores del lugar creen que podría ser una mujer que murió en la isla y cuya historia no está en ningún registro oficial. Porque en San Lucas no todo se documentó. No todo se pudo documentar, pero hay un personaje en particular que aparece en los reportes de forma consistente. Un hombre, con hábito, con la postura inconfundible de un sacerdote. Documentaron testimonios de guardias y visitantes que afirman haberlo visto recorriendo las ruinas de la capilla y los pasillos del presidio. Siempre en silencio. Siempre solo. La teoría más aceptada entre quienes han investigado el lugar es que podría tratarse de un sacerdote que fue asesinado por reclusos en algún momento de la historia del penal. No hay registro oficial del incidente,
pero San Lucas tiene mucho sin registrar. Lo que sí está documentado son las condiciones que generan este tipo de historias. Más de un siglo de muerte concentrada en 500 hectáreas. Emociones extremas, terror, desesperación, violencia, impregnando cada centímetro de piedra. Ghost Hunters International, el programa de investigación paranormal estadounidense, llegó a San Lucas y lo convirtió en uno de sus episodios. No porque fuera conveniente para la narrativa, sino porque los registros previos justificaban la visita. San Lucas no es un rumor, es un archivo de dolor que todavía está abierto. 3 países, 3 sistemas diseñados para encerrar a los que la sociedad no quería ver. Y 3 lugares donde la historia dejó algo que no se puede encerrar, que no se puede transferir a otro penal, que no se puede clausurar con un decreto ejecutivo. La próxima vez que estés cerca de un edificio viejo, abandonado, con historia, préstale atención al silencio. No al ruido, al silencio. Porque el silencio de ciertos lugares no es ausencia de sonido, es presencia de algo que ya no tiene voz. Si llegaste hasta aquí, gracias. Deja tu comentario. ¿Cuál de las 3 cárceles te pareció más perturbadora? Y si este video te llegó, compártelo con alguien que también necesite saberlo. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.